Amigos, esta vez les traigo el curso tutorial Dimensionamiento de una red cerrada de aire comprimido. El aire comprimido es un recurso muy preferido y apreciado en la industria. Muchos usuarios no hacen el adecuado dimensionamiento, por lo tanto esto revierte en pérdidas económicas. En este tutorial lo ayudamos a tomar en cuenta criterios para un adecuado dimensionamiento de esta red. Requerimiento de aire comprimido. Necesitamos saber qué equipos van a operar en nuestra red de aire comprimido. A modo de ejemplo tenemos estos equipos en esta tabla: amoladora, limadora, arenadora, taladro neumático, pulverizadora. La amoladora tiene un consumo de aire comprimido de 1.4 metros cúbicos por minuto. La limadora 0.5, la arenadora 1.56 metros cúbicos por minuto, la pulverizadora 0.56 y el taladro 1.13. Ahora, en cantidades, es importante cuántos equipos vamos a tener en este taller. Amoladora tenemos 5 unidades, limadora 4, la arenadora 2, taladro neumático 2, pulverizadora 5. Ahora, en el requerimiento, entonces vamos a multiplicarlo por la cantidad de herramientas. Vamos a tener la moladora 7, la limadora 2, arenadora 3.12, taladro neumático 2.26, pulverizadora 2.8. Ahora, el factor de carga. Sabemos que todos estos equipos no van a ser usados pues continuamente durante las 24 horas. Entonces, el factor de carga es la porción de tiempo que se va a usar. Para este caso, la moladora 0.3, esto quiere decir más o menos un tercio de un día. La limadora 0.5, la arenadora 0.5, taladro neumático 0.5, pulverizadora 0.4. Por lo tanto, nuestra demanda de aire para la amoladora va a ser 7 por 0.3, 2.10. La limadora 2 por 0.5, 1. La arenadora 0.5 por 3.12 nos va a salir 1.56. El taladro neumático 2.26 por 0.5, 1.13. La pulverizadora 2.8 por 0.4, 1.12. El total 6.91. Vamos a considerar un factor de pérdidas o una cantidad en pérdidas que es aproximadamente el 5% del total. Es 0.35 metros cúbicos por minuto. Además, vamos a adicionarle una conexión futura, y esta conexión futura va a tener un consumo de 2.5 metros cúbicos por minuto. Entonces el total requerido de aire es 9.76. Y redondeando a un número entero, vamos a tener de 10 metros cúbicos por minuto como demanda de aire. Ahí tenemos los principales equipos a modo de gráfico. Bien, importante el diagrama de red. ¿Cómo lo vamos a ubicar los equipos? Bien, acá tenemos el equipo compresor de aire. Bien, tenemos el tramo AB, que es la red que va a alimentar a nuestro anillo. Entonces necesitamos dimensionar cuánto de diámetro o qué diámetro de tubería vamos a usar para el tramo AB, y luego para el anillo qué diámetro de tubería vamos a usar. Entonces, para ello necesitamos saber la lista de equipos. Ahora ya sabemos que la demanda de aire es 1.4, entonces su presión de operación 4 bar. La limadora va a tener una presión de operación de 4 bar. La arenadora
una presión de operación 5 bar. El taladro neumático 4 bar. La pulverizadora 4 bar. Ahora, ¿cómo lo distribuimos? También importante. En el tramo BCB, sabemos que es un anillo. Lado derecho vamos a tener los equipos siguientes: la conexión futura, la moladora, la limadora, y en el extremo vamos a tener la arenadora. En el otro lado vamos a tener la pulverizadora, el taladro. Bien, entonces necesitamos distribuir adecuadamente la ubicación de los equipos. Para nuestro caso vamos a ubicar de la siguiente manera: el equipo o la conexión futura está en primer lugar, luego la amoladora, la limadora, y al otro extremo la arenadora. Sabemos que hay una cantidad de moladoras, una cantidad de limadoras, también una cantidad de arenadoras, ¿no? O sea, totalizando sus flujos. En el otro extremo está la pulverizadora y el taladro. Bien, entonces, para poder dimensionar el diámetro del anillo de aire comprimido, necesito un caudal de referencia. No puedo dimensionar con el total del flujo, porque es innecesario, sabiendo que los equipos nunca van a consumir el aire al mismo tiempo. Para eso tenemos el factor de operación. Entonces voy a dimensionar a mi conveniencia con los equipos que digamos van a consumir constantemente, o los equipos demandantes. En este caso voy a considerar este lado. Entonces voy a sumar el flujo de estos cuatro, digamos, conexiones. Pérdida de presión. Importante este punto. La pérdida de presión o carga en una tubería o canalización es la pérdida de presión que se produce en un fluido debido a la fricción de las partículas del fluido entre sí y contra las paredes de la tubería que la conduce. Entonces es importante. Sabemos que un fluido en un punto de la tubería tiene una presión. Al hacer el recorrido de esta tubería, al medir la presión en otro punto, digamos, va a tener otra presión. Entonces ha habido una caída o pérdida de presión. Esto debido justamente a la fricción entre partículas del fluido o a la fricción contra las paredes de la tubería. Ahora también puede deberse a la existencia de accesorios en la tubería. Accesorios como codos, Ts, en este caso T-pase, válvulas o reducciones. Entonces, para poder hallar las pérdidas de los accesorios, hay un famoso método para hallar las pérdidas asemejando los accesorios a longitud de tubería, la longitud equivalente. Ahora, la ventaja del método de longitud equivalente es que con un solo valor de dato puedes determinar las pérdidas en los accesorios, ¿no? Ok, después continuamos con longitud equivalente, pero hay que tomarlos en cuenta. Ahora, para hallar la caída de presión en una longitud de tubería, tenemos una ecuación bien conocida, la Darcy-Weisbach. ¿Qué nos dice esta ecuación? Que la pérdida de presión en una longitud lineal de tubería es igual a la longitud total de la tubería multiplicado por 450, esto también multiplicado por el caudal de la 1.85, y todo esto dividido sobre el diámetro elevado a la 5 y la presión inicial absoluta en bar. Ok, esto sí es un dato. La presión inicial vamos a considerar 100 psi o 7 bar. Ojo, cuando se dice presión absoluta, esto incluye ya la presión atmosférica. Es una presión absoluta. Bien,
Entonces es importante tener en cuenta las pérdidas, porque necesitamos garantizar la presión adecuada en el punto de trabajo de las herramientas. Es por ello que no se puede dimensionar sin tomar en cuenta pues la longitud o el recorrido de las tuberías, un adecuado suministro de aire comprimido. Entonces podemos tener pérdidas importantes en la longitud y eso hay que tomarlos en cuenta. Y además nos sirve para poder verificar el adecuado dimensionamiento de los diámetros. Bien, tenemos importante una condición o una restricción. Aparte de las velocidades, la caída de presión no debe sobrepasar 0.10 bar. Otros autores consideran el 2% de la presión inicial. Para nuestro caso vamos a considerar 0.10 bar. Bien, diámetro de los tramos en las redes. Sabemos que el caudal está expresado en función al área por la velocidad. El área o superficie circular es pi por el diámetro al cuadrado, diámetro interior al cuadrado entre 4. El diámetro interior se puede expresar en raíz cuadrada de 4q entre pi por la velocidad y 60 para transformar minutos a segundos y se nos pueda simplificar. Bien, el tramo AB. El tramo AB va a transportar la totalidad del flujo. La totalidad del flujo es 10. Entonces reemplazamos 4 veces el caudal, que es 10, dividido entre 3.1416, 20. Como es una matriz, debe tener una velocidad máxima de 20 metros por segundo por 60. Entonces el diámetro interior del tramo AB es 103.06 milímetros. Ahora el tramo o el diámetro interior del anillo de aire comprimido va a ser o va a tener un caudal de 7.39. ¿Por qué 7.39? Porque suma los caudales de los equipos que van a consumir. Vamos a tomar como referencia los equipos. Estas son, volviendo a repetir, la conexión futura, el amulador, la limadora, el arenador. Entonces esta parte, digamos, el anillo nos va a servir como referencia para dimensionar el diámetro de esta o de este anillo. Bien, entonces, ¿cuáles son los flujos? Los flujos son los siguientes: la amuladora 2.10, limadora 1, arenadora 1.56, le vamos a sumar las pérdidas 0.35 y la conexión futura, que también está en este tramo. El total de esto nos va a salir aproximadamente 7.3. Ok, entonces el total del flujo que va a circular en el tramo BC o el anillo va a ser 7.39 metros cúbicos por minuto. Entonces, reemplazando, y también es una matriz, todavía es una matriz, entonces la velocidad va a ser 20, por lo cual el diámetro interior nos va a salir 88.55 milímetros. Ok, ahora necesitamos calcular el tramo más lejano para poder luego verificar la pérdida de presión. Para ello necesitamos saber el tramo CD, donde va a estar conectado los arenadores. El tramo CD va a tener un flujo de 3.12. ¿Por qué? Porque es la suma de los dos arenadores. Ok, 3.12. En este caso sí vamos a tener que usar el flujo que consume el equipo, sin considerar el factor de servicio, dado que estos equipos van a demandar una cantidad de aire del anillo. Entonces vamos a considerar el doble, o sea, dos arenadores, que nos va a dar
3.12. Entonces, conociendo el flujo en el tramo CD, que es el tramo más lejano, ¿ok? Nos vamos a la ecuación y reemplazamos. Entonces, entonces en la ecuación reemplazamos este flujo, que va a ser 3.12. Entonces, resolviendo esta ecuación, nos va a dar el diámetro interior de este tramo CD 57.5 milímetros. ¿Ok? Ojo, acá estoy usando la velocidad de la tubería de servicio para nuestro caso. Ya no matriz, en este caso es tubería de servicio. Es por ello que uso el total de su flujo. Ok, ahora, estos diámetros son diámetros preliminares. Entonces me voy a las tablas o catálogos de tubería para poder seleccionar el diámetro interior real. Entonces, el diámetro real, digamos, de estas tuberías, para el primer caso, el tramo AB es 4 pulgadas. Su diámetro exterior es 114.03. A este le voy a restar el doble de su espesor para tubería estándar o Schedule 40. Ojo, Schedule 40 para esa presión. Entonces el espesor es 6.012. A este espesor le voy a restar al diámetro exterior y me resulta 102.26. Del mismo modo, para el tramo BC tenemos 88.55, que es una tubería de 3 pulgadas, obviamente. Entonces, a esta tubería en el catálogo le voy a restar su espesor, 88.9 en el catálogo, diámetro exterior. Le vamos a restar el espesor, que es 5.19. Nos va a resultar un diámetro interior de 77.9. Para el tramo CD, del mismo modo, el tramo CD tenemos un diámetro interior de 57. Vamos al catálogo. Entonces, una tubería de 2 pulgadas tiene un diámetro exterior de 60. A este le restamos dos veces su espesor y nos resulta un diámetro interior de 52.5. Ok, entonces una vez ya tenemos los diámetros internos por catálogo, esto lo vamos a usar para poder determinar más adelante la pérdida de presión. Ahora, entonces nos va a resultar los tramos de la siguiente manera: el tramo AB, un diámetro interior de 102.26; tramo BC, un diámetro interior de 77.9; el tramo CD, un diámetro interior de 52.5. Ok, esto ya con tuberías, digamos, según catálogo. Ok, entonces ya tenemos los diámetros seleccionados. Ahora necesitamos contabilizar los accesorios en estos tramos de tuberías. Una práctica usual, que es longitud equivalente. Tenemos que la longitud equivalente, dicho de otra forma, los accesorios en una tubería se puede expresar en su equivalencia en longitud de tubería. Entonces, para esto nos sirve esta tablita que tenemos aquí, muy usual en el sistema de dimensionamiento de redes, tanto para aire, agua u otros gases. Bien, nos dice la longitud equivalente, por ejemplo, para un codo de 90 grados es 30 veces su diámetro, pero diámetro en metros, ojo. Para un tepase
20 veces su diámetro. Válvulas, en este caso válvula esférica, 3 veces su diámetro. En el tramo AB tenemos vamos a considerar dos válvulas. Codos, 1, 2, 3 codos. En el BC tenemos una T con dos codos de 90 grados y T de pase tenemos 1, 2, 3 en el tramo AB. Entonces, por esta tabla sabemos que la válvula esférica es 3 veces su diámetro. Entonces, el diámetro es 0.1022, ¿ok? Expresados acá en metro. Entonces, la longitud equivalente de una válvula es 0.3067 metros. La longitud equivalente de un codo de 90 grados en el tramo AB, 30 veces su diámetro. Sabemos el diámetro y nos va a salir la longitud equivalente de un codo, 3.067 metros. Listo. Para dos válvulas esféricas para tres codos. Multiplicando nos sale 0.67 para la válvula esférica para las dos y para tres codos 9.20. Sumando estos dos nos sale 9.82 metros, longitud equivalente total en el tramo AB de accesorios. Entonces esto sumamos a la longitud total, que es 10, nos va a dar 19.82 para el tramo AB. Del mismo modo, para el tramo BC, bien, el tramo BC tenemos dos codos de 90 grados, dos filtros separadores de y un tubo 3 unidades. Entonces, para el codo de 90 grados y para el diámetro nos sale 2.337 multiplicado por 2 unidades nos sale 4.67 metros. Para el filtro separador, la longitud equivalente para el filtro es 11.68 metros. Multiplicado por 2 unidades sale 23.37. Para el paso T nos sale 1.558 multiplicado por 3, 4.67. Sumamos todas estas longitudes equivalentes en el tramo BC, nos resulta 32.72. Esta cantidad lo sumamos a la longitud de la tubería lineal en el tramo BC, el total nos sale tramo CD, el tramo de servicio para los harinadores. En este tramo CD van a operar dos harinadores. Vamos a considerar un cuello de ganso, dicho en otras palabras, dos codos de 90 grados y un codo de 90 grados adicional, más o menos como vemos en esta figura. Ojo, y también un filtro separador para proteger las herramientas o el equipo. Bien, entonces nos resulta las longitudes totales en cada tramo. Tramo AB 19.82, tramo BC 92.72, tramo CD 22.76, longitud total. Pérdida de presión, importante. Para ello construimos una tablita para mejor explicación. La longitud equivalente, tenemos esta famosa fórmula, ¿ok? Entonces la pérdida de presión está expresado en longitud lineal de la línea por 450 por el caudal elevado a 1.85 dividido entre el diámetro elevado a 5. Presión inicial, ojo, presión inicial en el sistema, dicho en otras palabras, la presión a la salida del compresor.
Ok, entonces acá tenemos las unidades. La presión en bar, la longitud en metros, el caudal en litros por segundo, el diámetro en milímetros, presión absoluta inicial en bar. Vamos a considerar para nuestro caso 7 bar. Estamos hablando de absoluta. Ojo, presión donde ya contiene, digamos, la presión atmosférica. Entonces, para el tramo AB, hallamos la presión o la pérdida de presión, dado que ya conocemos el caudal, conocemos el diámetro, conocemos la presión inicial, conocemos la longitud total de la línea. Reemplazamos datos. Longitud total 19.82 multiplicado por 450 por el caudal total, que es 10. Multiplicamos por el factor para convertir a litros por segundo. Todo esto lo elevamos a la 1.85 dividido entre el diámetro en milímetros. Ojo, en milímetros es 102.3 a la 5. Esto multiplicado por la presión absoluta inicial, 7 bar. Operando esto nos sale 0.0013 bar. 0.0013 bar. Del mismo modo, para el tramo BC tenemos la longitud total, el caudal, tenemos el diámetro, la presión, reemplazamos y nos sale una pérdida de presión de 0.0152. El tramo CD, del mismo modo, tenemos todos los datos. Reemplazando y nos sale una pérdida de presión de 0.0055 bar. Entonces vemos que estas presiones son bastante pequeñas. Ojo, repasamos que la condición, tenemos una restricción, nos dice que la caída de presión en las líneas de aire comprimido no debe pasar 0.1 bar. Entonces este es nuestro límite. Si pasamos tenemos problemas, tenemos que recalcular. Dado que no es el caso, queda nuestro cálculo. Entonces ya tenemos la pérdida de presión en los tramos. Queremos saber cuánto es el total de pérdida de presión para poder analizar igual. Nos dice que la presión inicial AB, presión relativa, es 6 bar. Ojo, presión inicial dijimos que era 7, pero absolutas. Entonces 7 menos la presión atmosférica, que es 1, es presión relativa inicial 6. ¿Ok? Tiene una pérdida en el tramo AB de 0.0013. Restamos 6 menos 0.0013. Entonces la presión disminuye al final del tramo AB a 5.9987. El tramo BC. Entonces ingresa al tramo BC con esta presión 5.9987. Pero dice que en el tramo BC tenemos una pérdida de presión o por los accesorios en este tramo de 0.0152. Restamos a la presión inicial, que es 5.9987. Nos da una presión al final del tramo BC o en el punto C 5.9835. Ahora en el tramo CD tenemos una caída de presión de 0.0055. Le restamos a 5.9835, que es la presión inicial para este tramo. Le restamos y nos sale 5.9835. Al final, en el punto D, la presión nos va a resultar de 5.9781. Entonces, igual, al
sumar estas pérdidas de presión no llegamos a 0.1 bar. Por lo tanto, desde ya podemos considerar que la pérdida de presión no es considerable. Y en términos porcentuales, ni siquiera llegamos al 1%. Conclusión. Entonces, los diámetros de nuestra red, que era uno de los objetivos, tramo AB o la red principal que alimenta el anillo, 4 pulgadas, tubería matriz anillo BCD, 3 pulgadas, características del compresor, caudal 10 metros cúbicos por minuto a condiciones normales, la presión 6 bar G, presión relativa a 6 bar. Con estos datos podemos ya comprar nuestro compresor. Normalmente los vendedores te piden estos datos y ellos se encargan de la selección y darte la mejor alternativa. Mejor alternativa en cuanto a consumo de energía, tamaño y otras características que se pueda considerar. Tenemos infinidad de marcas en el mercado, como el Atlas Copco, Ingersoll Rand y otras marcas más. Bien amigos, si les gustó el video, regálame un like, comparte el video, suscríbanse. Cualquier comentario, consulta o sugerencias para más videos, déjalo en comentarios. Muchas gracias.